Nicolás Pascual, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, Sergio. Un gusto. Hoy vamos a hablar del problema de la vivienda y por ello tenemos otra invitada que es Ainhoa Martínez del sindicato, una de las portavoces del Sindicato de la Vivienda en La Rioja. Ainhoa, bienvenida tú también. Hola, buenas. Hace unos días hice una entrevista que salió interesante a Ainhoa, si alguien la quiere leer, en radiodiferida.com. Lo Eso cuelo. es. Bueno, yo creo que podríamos empezar, Nico, si te parece, con el tema de la edad media de emancipación, Sí. porque es, digamos, en cuanto a la media europea, no nos deja muy bien, ¿no? No, va bajando, va aumentando por completo, ¿no? Vemos como las gráficas de edad media de emancipación no hacen más que complicarse a nivel español en comparación con cómo están nuestros compañeros europeos. Y este es un problema verdaderamente residual y que me toca a mí directamente como joven y que veo alrededor a mis amigos. Si antes la vida era mucho más propicia para lograr salir de los hogares de nuestros padres y construir nuestros hogares fuera de sus brazos, yo creo que ahora la situación se complica cada vez más hasta acercarse a los malditos 30 años. Tener que esperar a tener 30 tacos un poco más abajo, un poco más arriba para lograr irte de casa de tus padres sin el necesario sustento de ello. Y yo creo que esto solo habla de una sociedad que pone las cosas muy complicadas a la gente de mi generación, al mismo tiempo que nos habla de que somos la generación de cristal. No, perdona, la generación de cristal no, somos la generación que tiene que pelear duro por sacar las cosas adelante. Yo creo que esto es bochornoso y que es otro pues bueno, de los problemas que tiene esta sociedad capitalista en la que no cabemos todos y no cabemos todas, o por lo menos si no tenemos un apellido gustoso después de nuestro nombre. Así que yo creo que es complicado, Sergio, mucho. Ainhoa, supongo que en el sindicato manejáis, información o datos en relación con este tema, ¿no? Sí, claro, lo que ha dicho Nico es totalmente cierto y además aprovecho porque hice mención sobre la charla que dimos en la universidad, precisamente hablando con los estudiantes de los problemas que tenían y uno de ellos es la emancipación. Entonces, por ejemplo, teníamos datos viejos del primer semestre del año 2023 en nuestra comunidad, que había solo un 14,7% de población joven emancipada. Ahora estos datos lo he buscado y son el segundo semestre del 2024, sigue siendo una cifra baja con 15,2% de población entre 16 y 29 años. Y que no solamente son jóvenes sin empleo, también hay que recalcar que 7 de cada 10 jóvenes que trabajan viven con sus padres. O sea que no es cuestión del trabajo. Claro, es que aquí quería yo un poco tocar este tema sobre el tema de si son trabajadores o no, porque uno de los problemas está precisamente en que hay muchas personas que están trabajando pero no les da para un alquiler si quieren al menos comer y, y tener un mínimo de ocio, ¿no? Nico. Sí, 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 totalmente. O sea, es que yo creo que, bueno, y si en Logroño y en nuestra comunidad es difícil, pues imaginemos en las grandes urbes, a donde muchos además nos tenemos que ver obligados en cierto modo a desplazarnos por nuestros estudios, porque no los ofertan en nuestras comunidades. Y ahí, por ejemplo, se incluye mi caso y el de un montón de compañeros y compañeras riojanos, sorianos, aragoneses, que tenemos que emigrar, que tenemos que casi ¿no? Huir al exilio, lo que podría ser, y que somos unos privilegiados, ojo, por poder hacerlo y por poder permitírnoslo, pero que si queremos eso, labrarnos un futuro en base a lo que nos gusta, pues nos tenemos que ir de nuestros lugares de origen, ¿no?
Y ahí nos encontramos con el problema de que una vez acabados nuestros estudios universitarios, si tenemos la suerte de conseguir trabajo, pues dedicaremos en muchas ocasiones más del 50% de nuestro salario a pagar el alquiler. Entonces dime en qué te queda para gastar el resto, porque no da. No creo que uno se pueda labrar un buen futuro, que pueda ahorrar si tiene que dedicar más de la mitad de lo que gana a pagar a un casero o, en el peor de los casos, a un rentista, ¿no? Que muchas veces acaba siendo lo mismo, hasta llegar, pues eso, si puedes a emanciparte en esta situación, y si no puedes, a tener que aguantar, como decíamos, hasta los 30 años, alejados de los anteriores 24, 25, en Europa 26 años de media, ¿no? Claro, es que es difícil mirar a largo plazo cuando, digo, vitalmente, ¿no? Cuando el salario no te da ni para un alquiler, porque Ainhoa, no sé si este tema, me hablabas en aquella entrevista hace 3 días, me hablabas de que el metro cuadrado en Logroño, no sé si hablabas en Logroño o en La Rioja, Sí, por extensión a 9 euros. 9,1 euros el metro cuadrado en julio. Es el máximo histórico de alquiler. En alquiler. Hablábamos, me decías también de que en julio me ponías un ejemplo de un alquiler que había subido de 699 a 790. No sé si era un alquiler o era un ejemplo concreto. Era un ejemplo que encontré, que era de un piso de 80 metros cuadrados, que pasaba de lo que dices, 699 euros a 790 euros este mes. O sea, una subida horrorosa, y ya no encuentras nada por el centro, digamos, por menos de 600 euros. Es prácticamente imposible. Claro, no sé si manejáis datos sobre qué porcentaje de gente joven trabajadora es la que no puede acceder, o eso ya... Pues eso concretamente no lo tengo, pero sí lo que ha dicho Nico, de que me he encontrado que el 90% de los ingresos para pagar el alquiler es lo que utiliza una persona joven. O sea, sí, es terrible. 90%, claro, imagino que muchísimo. Alquiler más gasto, más todo, sí, no, pero bueno, es que te deja muy poco margen, digamos, para realizarte como persona de alguna manera, ¿no? Y es que hablamos de alquiler porque el tema de pagar una hipoteca es prácticamente inviable para una persona joven. Creo que tenía por aquí apuntado en su momento, solo un 7% de los jóvenes entre 18 y 27 años estaba pagando una hipoteca, y España va a dejar pronto de ser un país de propietarios. Luego, claro, luego hay un tema que no hemos hablado de tratar hoy, pero claro, con lo que has hablado tú, esa cultura de la compra, ¿no? Que no sé si es así en otros países. Ya que has tocado ese tema, podríamos, ¿sabes? Ainhoa, sobre eso, ¿tenéis algún dato sobre si en España es muy diferente en cuanto a la cultura de la compra o el alquiler? En su momento lo miré, y España sí que era, pues eso, un país de propietarios, pero ahora no manejo las cifras. Solo que es cierto que en otros países es más, la gente tiende más al alquiler. Lo que pasa es que a nosotros nos están obligando a que sea el modelo. No. Claro, sí. Nico, sobre esto no sé si... Sí, no, yo creo que cuando viajamos un poco por Europa también se nota ese contraste, ¿no? Yo creo que España sí que está más ligada a la cultura de la tierra y de la posesión, y yo creo que también esa herencia del mundo rural que nos pesa mucho, ¿no? De asegurar tus cimientos en una tierra que sea tuya y acabar de pagar la hipoteca, pues casi cuando te toca jubilarte o unos años antes, ¿no? Hasta ahora, para finalmente ya casi descansar en tu terreno. Yo creo que eso sí que es algo más arraigado en nuestro país en comparación con otras zonas, que sobre todo europeas, que sí que tienen una cultura más de, bueno, pues no poseo, tengo una vida quizá un poco más flexible con respecto a mis propiedades, pero como decía Ainhoa, ¿no? O sea, no
estamos variando ahí no por gusto, sino por propia necesidad. No creo que la perspectiva de una persona que se ve obligada a alquilar, no creo que sea precisamente el gusto de poder tener una vida un poco más flexible que me permita cambiar de vivienda más habitualmente sin tener que estar ligada a una hipoteca, sino la necesidad de tener que hacerlo, aunque quizá no sea lo que yo quiero, incluso de forma cultural, ¿no? Como decíamos en España. Entonces, bueno, yo creo que ahí está el problema. Ujú. Luego, dentro de este tema, nombrabas una variante que no sé si, Nico, no sé si tiene que ver con dónde al final por necesidad se va a vivir la gente, pero hablabas del tiempo de desplazamiento al trabajo. Sí. Sí, a mí esta es una cosa que me gusta especialmente porque, bueno, si aún he tenido siempre el privilegio de poder vivir en una ciudad de lo que le llaman, ¿no? La ciudad de los 15 minutos, en la que tienes a menos de 15 minutos pues, tu centro de estudios, como era mi caso, tu lugar de compra habitual con el comercio de tu barrio, la casa de tus abuelos, pues bueno, yo creo que uno al llegar a una urbe más grande, como en mi caso ha sido este año a Madrid, ¿no? Y como le pasa a otras personas que viven en realidades en las que tienen sitios más grandes en los que habitan, se dan cuenta de que esto no es así, ¿no? Y que la gente dedica mucho tiempo, o mejor dicho, pierde mucho tiempo en llegar o a su centro de estudios o a su centro de trabajo. Y por hablar, por ejemplo, de Madrid, ¿no? 500.000 de madrileños tienen su centro de trabajos o estudios a más de una hora de su casa. Eso significa más de una hora al ir por la mañana y a más de una hora de volver por la tarde. Es decir, son 2 horas que se te van en un transporte, cambiando entre autobuses urbanos, entre metros, entre cercanías y 2 horas que uno no puede aprovechar para estar con su familia, para dedicarle a sus hobbies, a su propio entretenimiento, a su vida que es ocio y no ocio, ¿no? Negocio. Entonces, a mí eso me preocupa bastante. Y preocupa además porque normalmente Madrid suelen ser las poblaciones del sur, del Madrid obrero de toda la vida, de Madrid del sur, las que se tienen que desplazar al norte a trabajar o al centro de la ciudad, precisamente porque no se pueden permitir vivienda. O en el centro de estas ciudades o próximas a sus centros de trabajo. ¿Por qué? Porque las personas ricas que también trabajan en esos lugares se han enterado un poco de cómo va el cuento, ¿no? Y saben que el tiempo no se puede comprar por mucho que amasen fortuna y es por eso por lo que prefieren vivir cercanos a sus centros de estudio o sus centros de trabajo, arrebatándoles así las viviendas al resto de familias, ¿no? De clase humilde que no pueden permitirse vivir ahí y que al final acaban perdiendo, como digo, el tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante ver esta disyuntiva y a ver, y de vez en cuando, ¿no? Yo también recomendaría a nuestros políticos y políticas que se subiesen un día a las 7, 6 de la mañana en el metro de Madrid y recorriesen, ¿no? Los distritos y cómo va cambiando el metro. Por ejemplo, la línea circular de Madrid es un muy buen ejemplo cómo pasa de estar al sur para subir por zona universitaria y después irse hacia el norte de la ciudad y cómo va variando el perfil de personas y cómo se dan cuenta que hay personas que se suben en el sur y que se tiran 40 minutos encima del vagón hasta llegar al norte a su centro de trabajo, al que no se pueden desplazar andando y sí lo hacen las personas pudientes que se han podido comprar una vivienda allí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un temazo, la verdad, ese. Sí, yo no por necesidad laboral, pero bueno, cuando he estado en Madrid he podido comprobar cómo se te va la vida en el transporte público. Sí. Ainhoa, no sé qué opinión tienes de esto. Bueno, yo, a ver, en Madrid estuve estudiando un año, un máster, y la verdad lo que dice Nico es totalmente cierto, porque yo me tiraba una hora en metro ida y otra vuelta, porque la zona universitaria estaba en Vicálvaro y yo pues tenía el piso en Puerta del Ángel. Entonces es lo que dices, se te va el tiempo y aparte los profesores tampoco lo tienen en cuenta, o sea, que les da exactamente igual. Y yo de veces que he tenido que quedarme en la universidad porque, por ejemplo, teníamos clases que el profesor no asistía presencialmente, tenías que quedarte con el ordenador
Y claro, la universidad pues se cerraba a las 9 y si el profesor se alargaba más de la cuenta, pues tenías que buscar la vida. Entonces, sí, es lo que dices, la gente que tiene el privilegio de pues, vivir cerca de las zonas o tiene piso o se desplaza en coche, genial, pero para los estudiantes que llegábamos y no teníamos más que el metro como opción, pues eso es lo que había. Al final el rico paga con dinero y el pobre paga con tiempo. Y bueno, pues yo creo que ahí está un poco la metáfora de la cuestión. Decías los ricos o bueno, la gente pudiente se lo ha aprendido y se está yendo ahí. ¿Es lo que llamas la moda de vivir en los centros urbanos? La nueva moda de los centros urbanos, perdona. Sí, bueno, yo creo que esto está también muy ligado a la cultura de pasar, ¿no? De las periferias a los centros, de reconvertir los centros y los barrios populares en una cosa totalmente distinta a lo que eran y, en definitiva, pues de gran título, ¿no? De la gentrificación. ¿Qué es este concepto de la gentrificación? Pues bueno, es el proceso, ¿no? Por el cual un barrio humilde, un barrio de toda la vida, se ve variada absolutamente toda su estructura sociocultural para expulsar de él a las familias más humildes e incorporar a otras muchos más pudientes, ¿no? Y no solo transforma a sus vecinos y vecinas, sino que también lo hace sus comercios, sus modelos de vida y, en definitivamente, pues toda la estructura que ha consolidado el barrio, incluso su propia esencia. Y es algo que vemos en cualquier capital europea, que vemos en cualquier capital de provincia en nuestra ciudad y que está pasando y en nuestro país y que está pasando también en nuestra ciudad, ¿no? En Logroño. Sí, que al final el tejido social de la zona va variando, ¿no? Porque Ainhoa, ya los precios de las viviendas, al subir, digamos, el poder adquisitivo del barrio en general, ¿no? Pues suben también de los alquileres con este fenómeno que se llama la gentrificación, ¿no? Pues sí, lo que te he comentado, el precio medio, el dato del 9,1 euro al metro cuadrado, pero también tenemos un problema importante con el tema de la gentrificación, porque quizá no está tan acentuado como zonas de Madrid o Barcelona, pero en Logroño sí que, pues como te comenté, teníamos un 47% de pisos turísticos en toda La Rioja. Y que eso significa 1 por cada 205 habitantes. O sea, estamos viendo datos que cada vez pues, suben más. Las cifras del INE son 1.380, pero el Instituto Estadístico de La Rioja 1.354. Bueno, yo creo que son muchos más porque de estos son pisos declarados, luego están los que son ilegales, obviamente. Y nada, pues prácticamente se está dando ese proceso de gentrificación sobre todo por la zona del casco antiguo de Logroño. Claro. Que esto podría estar relacionado también con lo que ha nombrado Ainhoa. Esto no es solo lo de llegan los ricos físicamente como una familia, por ejemplo, no, también llega una gran empresa de pisos, te compra, si puede, un bloque, ¿no? Y esto va también alterando totalmente, entregando un poco las ciudades al turismo, ¿no, Nico? Sí, bueno, yo creo que lo que dices, o sea, no hablamos del rico, no, yo creo que para simplificar la cuestión, no es que o no necesariamente tiene por qué venir él en presencia, ¿no? Lo puede hacer a lo largo o sea, con sus tentáculos, y muchos de ellos son los propios fondos de inversión, ¿no? Que al final acaban siendo los grandes propietarios de vivienda. En Madrid, BlackRock, creo así de memoria, que tiene 13.000 pisos y CaixaBank se presenta como la principal empresa o el principal propietario de pisos en nuestro país, y creo que juntando ambos llega a tener alrededor de 50.000 pisos, creo que se quedan los 40 y tantos mil. Entonces, claro, esto varía absolutamente lo que conocíamos antes.
¿Por qué? Pues porque la gentrificación hace que donde antes había una ferretería, ahora haya una tienda de donuts y pasado mañana una tienda de patatas asadas, como ha pasado recientemente en la calle Portales, ¿no? Hace también que la calle Sagasta, donde había una tienda de botas, pues ahora haya una lavandería autoservicio. Hace también que donde antes había un bloque de viviendas en la que si uno tenía un hijo lo podía dejar al cuidado de sus vecinos y vecinas para irse a trabajar, ahora no pueda porque donde había vecinos ahora hay un apartamento turístico en el que además lo único que hay es juerga todas las noches porque hay despedidas de soltero que para algunos y nuestros gobernantes pues es un turismo muy sostenible y muy familiar, pero si nosotros paseamos por la ciudad los sábados lo que nos encontramos es a una panda de energúmenos, ¿no? Gritando y emborrachándose muy barato en la calle Laurel. Entonces, pues bueno, yo creo que cualquier persona pues, que nos gusta pasear por nuestra ciudad, que también nos gusta comprar en el comercio local, vemos cómo las cosas están cambiando y están repitiendo patrones, pues que yo creo que primero le ocurrió a Barcelona, donde es una ciudad absolutamente para el turista y donde hay barrios de Barcelona impenetrables para cualquier persona que quiera vivir en él. Lo que le está pasando a Madrid, ¿no? Ahora en la zona de Lavapiés, que tienen un montón de problemas. También lo fue Chueca, el distrito centro ya pues no te vas a encontrar un bar de toda la vida, te vas a encontrar pues una Irish Tavern en el centro de Madrid, absolutamente pues típica de la región, ¿no? Y pues lo que le pasará a Logroño en un tiempo, pues si seguimos, yo creo que con este ritmo. A mí me da mucha pena, porque también yo creo que un síntoma de esto es de darse cuenta de que si uno entra a la plaza de Abastos, lo único que hay son persianas bajadas, donde antes pues había una persona que vendía huevos, otra persona que vendía fruta de sus huertas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me preocupa bastante este tema. Bueno, franquicias, tiendas de diseño, locales turísticos, Ainhoa, ¿te suena, no? Pues sí, la verdad. Lo que dice Nico, o sea, vemos que el centro de Logroño se está convirtiendo en un parque temático para los turismos, para el turista, y no es precisamente un turismo sostenible o de calidad que dicen los políticos, ¿no? Es prácticamente un turismo que se basa en el consumo, pero prácticamente a favor de la hostelería. Y vemos que dicen que son casos aislados, ¿no? Esto que ha comentado Nico que ha pasado. Pero no son casos aislados, son cosas que se repiten, situaciones cada fin de semana y por tanto estamos viviendo un fenómeno claramente, podríamos decir, de gentrificación pura y dura. O sea, no es una cosa que vaya a parar. Yo creo que va a seguir a más, por desgracia. Quizá todavía no en ese proceso, como digo, de Madrid o Barcelona, pero sí que puede pasar a largo plazo. Totalmente. Hace poco veía además que cerraba la última tienda de la plaza del mercado, la galería. Bueno, yo creo que pasear por Logroño pues es ver que cada vez más, también un poco en relación a lo que decía Ainhoa y el trabajo que hacen los compañeros y compañeras del sector de vivienda, pasear por el centro es ver cajetines con 4 dígitos que es donde dejan los propietarios las llaves de los pisos turísticos, ¿no? A mí es que yo creo que lo único que hace es repetir patrones que vemos en otras ciudades. Y si no hay intervención pública, pues yo creo que el mercado lo único que hace en lugares en los que no se puede o no se interviene de forma directa y tampoco se puede construir por la propia característica propia del lugar y porque además son zonas protegidas, ¿no? Como son los cascos históricos y cascos urbanos, pues lo único que hace además es poner en alza el propio precio del metro cuadrado, pues ya por una cuestión puramente mercantil, ¿no? De oferta y demanda, porque es imposible que pueda haber más oferta en ese lugar. Entonces, pues lo único que hace es aumentar la demanda y con ello, pues, los precios de la vivienda. Entonces, bueno, es que es catastrófico, cuanto menos. Luego tenemos también el problema de que las comunidades no cumplen la ley estatal con la que deberían declarar zonas tensionadas y con esa declaración
en un barrio donde la media de las personas tiene que invertir, creo que es más de un 30%, ¿no? En los gastos entre alquiler y gastos de la casa. En esos puntos se deberían declarar lo que se llama zonas tensionadas, y en esos puntos, con esa declaración, se protege y recibe ciertas protecciones y se limitan los precios del alquiler, Ainhoa, pero no se está cumpliendo, ¿no? No sé si vosotras tenéis acceso a datos sobre si en Logroño hay zonas tensionadas que deberían, o en Logroño o en La Rioja. Lo que pasa que se concentra, yo creo que en La Rioja en concreto, es que la mitad de la población está en Logroño. Entonces... a ver, lo que has dicho, lo que se considera zona tensionada es un área donde el coste de pago de la hipoteca o alquiler, con los gastos, suministros básicos incluidos, supera el 30% de los ingresos medios de los hogares, ¿vale? Entonces, comprobamos que esto se cumple en el barrio de Madre de Dios y de San José, pero no están registrados. Para esto tiene que ser el gobierno de La Rioja quien lo solicite al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y pues creo que son pocas comunidades autónomas, si mal no recuerdo, País Vasco, Cataluña, Navarra hace pocos había salido, y Galicia, que sorprendentemente, porque dices, bueno, es que son comunidades que son del mismo palo político que no. También en teoría podría hacerlo, pero si quisiera el gobierno, pues no lo hace. Entonces ya dijeron que de hecho no les gustaba la ley de vivienda y por tanto tampoco iban a facilitarlo, o sea que no lo van a declarar, yo creo, que en toda la legislatura. Así que sí, son cosas que hacen los políticos, ya ves, para el servicio de la ciudadanía, ¿no? Como siempre dicen, por los riojanos, riojanas, ya ves, pero es más por intereses políticos, así que tristemente es así. Es que el problema es cuando chocan los intereses de quien legisla y de quien sufre la legislación, digamos. Hemos hablado de las franquicias, ¿no? De este nuevo comercio que nos invade y tal. No sé si esto también tiene que ver o si es una consecuencia o una causa del nuevo modelo de consumo, Nico. Sí, yo creo que absolutamente. ¿Por qué? Pues porque el nuevo modo de consumo es cada vez más alienante y más poderoso, ¿no? Y nos quiere convencer otra vez de nuevo de que consumiendo estamos bien, comprando estamos bien y nos sentimos mejor. Porque eso es pura economía capitalista, porque el capitalista tiene que ir al mercado con dinero y volver con dinero prima. Y el día siguiente tiene que ir al mercado con dinero prima y tiene que volver con dinero 2 prima. Es decir, el mercado es incapaz de contemplar el estancamiento y mucho menos el decrecimiento. Y la única forma de continuar con la rueda y de hacer que el sistema funcione es que el capitalista vuelva, ¿no? Del mercado con más dinero del que ha empezado. Y por eso tenemos que consumir, y por eso tenemos que consumir barato para que sea accesible, y nos tiene que generar ese deseo, y tiene que haber ofertas, y tiene que haber periodos de rebajas para que veamos cambios, para que nos nazcan necesidades que muchas veces no tenemos, ¿no? Y tenemos que consumir además barato porque la calidad no es buena, y tenemos que volver a consumir porque, como la calidad no es buena, los objetos se rompen o tienen una obsolescencia programada que impida que prosperen. Por poner un ejemplo del día a día, el otro día me di cuenta de que había perdido el cargador de mi maquinilla de afeitar, y dije, pues bueno, qué suerte que mi padre tiene la misma de un modelo avanzado, o sea, como de hacía 2 años y yo de hacía 4. Pues bueno, siendo exactamente la misma maquinilla, sorpresa, el cargador no era el mismo. ¿Por qué? Porque no les interesa, ¿no? Se conecta exactamente igual, lo que pasa que tiene un plástico que impide que entre si no tiene una hendidura, que lo tiene el de un modelo más nuevo, aunque sean exactamente el mismo producto. Es decir, lo que le interesa es que me compre otra maquinilla y que no reutilice otro cargador. Y bueno, pues yo creo que esto extrapolado, pues no al mundo de las maquinillas, pero sí al mundo de la comida rápida o al mundo de la moda, de la fast fashion, pues nos encontramos con lo que
nos toca vivir, ¿no? Y habitar el día de hoy. Hmm. Ainhoa, supongo que tienes opinión sobre esto, si la quieres. Sí, a ver, estamos en una sociedad de consumo y cada vez quieren que todo sea más rápido, pero para que tú seas más productivo, ¿no? Tu valor es lo que tú produces. Entonces, es cierto. Por ejemplo, extrapolándolo, digamos, al tema de la vivienda, sí, se puede también. Ya no es tener tu casa, tu formarte como familia, tener hijos, lo que sea. No, ahora es comparte piso, porque así ahorras más y ya no tampoco te da tiempo de desarrollarte como persona, ¿no? Ahora la vivienda es solamente el lugar donde vas a descansar para luego trabajar. Y lo que dices, productos cada vez pues, desechables, inútiles, que al año siguiente no funcionan. Y nada, es prácticamente el capitalismo del día a día. Total. Hace poco, además, iba a mirar pues, un lugar para ir con unos amigos de vacaciones y me daba cuenta cómo el sitio era una casa, tenía tres habitaciones y tenía la cocina, bueno, era minúscula, como al final acabamos evolucionando en cocinas cada vez más pequeñas, porque además queremos comprar precocinado, ¿no? Y no cocinar. Y la mesa de la cocina era inexistente y había una barra, como si fuese una barra del bar alta, con dos taburetes, que digo, pero bueno, pero ¿a qué persona se le ocurre construir una vivienda nueva con tres habitaciones y únicamente una barra y dos taburetes? Pues bueno, para reducir los espacios sociales, aumentar los espacios productivos, ¿no? Así funciona un poco todo, creo. Me levantaba porque hablábamos de esto y me venía a la cabeza precisamente un artículo que tenía aquí, que, bueno, el artículo es de Prada, sé que puede generar bastante rechazo, pero me encanta cómo escribe. Y este artículo en concreto, digo que puede generar rechazo porque al margen de si estás o no de acuerdo con él, a veces es insultante. Entonces, por eso lo sé y soy consciente. Pero en este artículo menciona a Santiago Albarrico. Es un artículo que se llama Nihilismo en el Everest y lo escribió sobre las excursiones masivas al Everest. Y dice, Santiago Albarrico gusta de hacer una distinción entre cosas de comer, que garantizan nuestra supervivencia biológica más elemental, cosas de usar, que incorporamos a nuestra vida como apéndices de nuestro propio cuerpo, y cosas de mirar, que nos sobrecogen y maravillan con su grandeza y nos sirven desde su lejanía inalcanzable para, bueno, en fin. Pero todas las formas de civilización que han existido han sabido respetar esta distinción, pero en nuestra época se ha convertido en mercancías de consumo todas las cosas, incluidas las cosas de mirar, ¿no? Habla de la voracidad con la que hoy en día se consume absolutamente todo, ¿no? Y esto está muy relacionado con que el capitalismo ha convertido todo en consumible, ¿no? Incluso un paisaje, ¿no? Supongo que hace 50 años era impensable que se derritiera la cima del Everest porque no paraba de pasar gente, ¿no? Y creo que está bastante, bueno, se acerca mucho a lo que estamos hablando, ¿no? Por eso me estaba recordando bastante. Sí. Bueno, pues quizás con las citas de Santiago Albarrico ya nos da para terminar. Si os ha quedado algo en el tintero que queráis expresar sobre la problemática de la vivienda. No, yo... Bueno, sí, Nico, hablas. No, que voy a buscar una cosa mientras tanto, sí. Vale. Nada, yo animar a la gente a que se acerque a las asambleas y a las movidas que convoca el Sindicato de la Vivienda, porque yo creo que el futuro cuando fallan los aparatos del Estado, y es triste que lo hagan, pues nos queda la organización con nuestros vecinos, nuestras vecinas, nuestros compañeros, ¿no? Y yo creo que un reflejo de ello pues, son las actividades del sindicato de vivienda. Yo tuve la oportunidad, pues bueno, de cuando estalló un poco las primeras manifestaciones en octubre de este año, me pilló en Madrid, conocí allí al sindicato de inquilinos
y me pareció una cosa muy potente. Y caminar hacia la huelga de alquileres yo creo que también lo es. Y que, bueno, pues igual las utopías del ayer pues es el presente del hoy. Pues yo creo que la huelga de alquileres también lo puede ser en cierto modo. Así que eso, animar a la gente a que se movilice y a que es algo justo. Y ya no es que sea justo y que por ello esté justificado, sino es que además es constitucional, porque lo dice nuestra Constitución en el artículo 47. Así que si ellos no garantizan todos los instrumentos necesarios como para que nosotros podamos acceder a la vivienda, pues movilicemos nosotros para hacerlo. Ainhoa. Bueno, pues eso, primero muchas gracias y por invitarme y lo que dice Nico, animaros también ya dentro del sindicato de aquí de Vivienda La Rioja que asistáis a las reuniones y que pues si tenéis algún tipo de problema que acudáis a nosotras. Entonces, dicho esto, que ya que tenemos poca legislación que favorezca entre comillas al inquilino, recordaros que en el tema de los pisos turísticos la ley de propiedad horizontal dice que requiere el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios para prohibir pisos turísticos, que no está mal recordarlo que pues si vivís en comunidad que lo comentéis en vuestras asambleas y digáis, por ejemplo en la mía, en mi casa ya se ha prohibido. O sea, el problema es que no tiene efecto retroactivo. Quiero decir que si ya hay un piso turístico, pues no puedes, digamos, quitarlo, pero por eso, hacerlo cuanto antes y eso, ya que es de las pocas cosas que nos benefician. Ya. Y se puede, voy a decir, aunque da un poco rabia este gesto, pero denunciar que hay un piso turístico y no está declarado. Creo que sí, que ahora de hecho hay una ley que han sacado para el tema de los registros que hablamos para registrar pisos turísticos, pero realmente no sé cuál es la sanción, no sé si realmente se hace algo, se penaliza, no, eso ahí ya no llego, la verdad. Tendría que investigarlo. Pero si hay un piso turístico y no está declarado, lo que hay que hacer es vetar el edificio antes de que lo declaren. Sí, sí. Vale. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí y nada, pues con Nico seguro que seguimos y bueno, Ainhoa, contaré contigo cuando tratemos estos temas. Contigo, perfecto. Con el sindicato, con quien le toque en el sindicato, vaya. Exactamente, siguiente portavoz también. Bueno. Muchas gracias. Venga.